resurrección. Se celebra hoy la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos por favor a un texto hermoso en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 11. Romanos capítulo número 8, verso número 11. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué tal si lo leemos de nuevo? Amén. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿En cuántos mora el espíritu del Señor? Padre, gracias por tu palabra. Coloque su mano en su cuerpo y diga conmigo: este cuerpo mortal necesita ser vivificado por tu espíritu. Y Padre amado, oro esta mañana para que la palabra que tú has dado para tu pueblo es una palabra que por el espíritu vivifique. Y es posible que haya muchos en esta casa que necesitan ser vivificados, que necesitan vida, porque están muriendo o están muertos, porque sus cuerpos están quietos, pasivos, sin dinámica. Que esta mañana tu espíritu sople vida en esa palabra y que algo sobrenatural ocurra en la vida de tus hijos. Amén. Ya conmigo: Señor, que hoy opere en mí el poder de la resurrección. Veo que algunos no oran cuando los invito a orar. ¿Qué tal lo hacemos todo? Tómelo para usted como algo profético. No permita que eso otro solamente lo haga y como que no es para mí. No, haga que también a veces no lo siento o no lo creo mucho, pero cuando por lo menos obedezco, el Espíritu Santo toma sus palabras y las pone en sus huesos, en su cuerpo. Diga conmigo: Señor Jesús, que tu espíritu vivifique con tu palabra este cuerpo mortal. Gloria a Dios. Y quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de San Mateo, capítulo número 20, versículo número 6 y 7. San Mateo, ¿qué dije? 20, 6 y 7. Y vamos a leer del versículo número 1, ¿sí? Entonces yo voy a leer el versículo 1 y algunos de ustedes leen el 2, otro el 3, otro el 4, otro el 5, hasta que leamos los versículos que quiero que leamos entre todos. Dice San Mateo 21: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. El 2. Y habiendo, a ver, un solo. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. El 3, otra persona. Habiendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la casa desocupados. Repita esa expresión: desocupados. El que sigue, 4. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Hermano, siga, Ormer. Salió otra vez cerca de las horas de sexta y novena y hizo lo mismo. Gabrielito, el 6. Y saliendo cerca de la hora undécima, me halló a otros que estaban desesperados. Les dijo: ¿por qué estáis aquí?
Otro que lea el 7. Dijeron, porque nadie nos ha encontrado el enemigo. Y también a nosotros la vida. Gracias, hermana. A ver, Rubén, el que sigue. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros, págales el jornal, comenzando desde los porteros hasta los primeros. El que sigue. Y al venir los que habían ido cerca de la hora cumplida, recibieron cada uno un denario. Muy bien, el que sigue. Al venir también los primeros pensaron que había de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. El 11. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. El 12. Diciendo: estos obreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. El que sigue. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en el denario. El que sigue. El 14. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero quedar a ese postrero como a ti. Pero quiero dar a este. Gracias, hermano. ¿El que sigue? El 15. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tu envidia, porque yo soy bueno. Porque yo soy bueno. 16. Así nos venimos a ser postreros. Los postreros primeros, porque muchos son llamados más pocos escogidos. Ok, gloria a Dios. Estamos hablando de avivamiento. ¿Cierto que sí? Y yo me he preguntado estos días, y creo que el Señor me llevó al Chocó estos días para trabajar mi vida esta pregunta. Si estoy enseñando, si estoy profetizando, si estoy orando por avivamiento, ¿qué pasa? ¿Por qué no estoy viendo el avivamiento? ¿Por qué las cosas que quisiera ver ya no se ven? Porque todo tiene un proceso. Pero porque, y la respuesta la encontré en el versículo de Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos, ¿qué dice? Leamos, coloque el pasaje de Romanos para que lo leamos bien, porque esta mañana yo sé que Dios va a hacer algo poderoso en la iglesia, en el nombre de Jesús. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, hoy estamos celebrando el día de resurrección. Pero saben ustedes que por Facebook y por redes sociales, por estados, por todo el mundo manda resurrección, resucitó. Y seguramente usted mismo ha puesto por el Face textos bíblicos. Aquí la hermana nos leyó unos textos bellísimos, la administración estuvo preciosa, los cánticos aquí, todo que tiene que ver con la resurrección. Pero la pregunta es, ¿dónde está la resurrección? Como una evidencia en mi vida y en su vida, para que usted pueda profetizar y proclamar: Él resucitó. Obviamente tenemos a Cristo en nuestro corazón y por eso usted puede por fe decir: yo soy salvo y me voy para el cielo. Eso confirma de que Él resucitó. Pero no me estoy refiriendo a esto, estamos hablando de avivamiento. Y la única manera de que Juan Carlos, de que Henry pueda vivir un avivamiento es permitirle a ese espíritu que levantó a Cristo de los muertos y que está en mí, ¿qué tiene que hacer? El que levantó a los muertos a Cristo Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué hace?
Diga conmigo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Yo me la puedo pasar hablando de avivamiento toda mi vida, que es lo que sueño y clamo. Y amén. Tuve una conversación con el presidente del Dormimos en el mismo cuarto allá en Tutunendo. Y mi dinámica de despertarme a las 3 de la mañana no ha cesado. Y allá me levantaba solo, me iba para un comedor del hotel. Me levantaba a orar y a clamar por avivamiento. Y luego regresaba al cuarto y comenzaba a hablar con ellos. O en la noche antes de dormir. Y le decía, esto que se está encendiendo la unión misionera con el lema no se apagará, aunque Dios te lo reveló a ti. Esto que Dios ha puesto en mi vida como un llamado a un avivamiento, no solamente de la unión misionera en Sevilla o de Sevilla, sino en Colombia y en todo el país, y que es el anhelo de este siervo, que se produzca un avivamiento real. Y si mañana algunos de nosotros no estamos, ¿qué va a pasar? Se acaba el fuego, la llama se apaga. Ese que hablaba tanto y predicaba tanto sobre avivamiento, ¿qué le va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se va a apagar. Porque ¿qué se necesita? Es que otros continúen con esto. Y le decía, hace más de 100 años, 116 años, unos hombres en Estados Unidos se unieron para orar por avivamiento en Colombia y mandaron a un grupo de misioneros, entre ellos Carlos Chama, y se fundó una iglesia llamada Iglesia Unión Misionera. Pero hace 200 años en Europa, un poco más de 200 años en Europa, un grupo de reformadores, un grupo de misioneros, un grupo de cristianos se unieron para clamar por un avivamiento en Norteamérica, para que la palabra llegara a Norteamérica, y trajeron a Norteamérica la palabra. O sea que lo que aparentemente hoy yo estoy proclamando como avivamiento no es por mí. Alguien oró, seguramente alguien oró hace 200 años por un avivamiento en Colombia, y después de 200 años digo yo, perdónenme, Dios quiere tomar un hombre llamado Juan Carlos, Henry, cualquiera de ustedes, por esa oración de otra persona, por ese lema de no se apagará. Yo le decía al presidente, alguien oró hace 100 años, 200 años, y le dije, le coloqué el ejemplo del pastor Abadías. Cuando el pastor Abadías no fue nuestro presidente, le dije, el momento de mayor despertar de la Iglesia Unión Misionera a la oración y al ayuno fue con nuestro pastor Abadías, presidente de la IUMEC en esa época, donde cada mes nos invitaba a estar 3 días en ayuno llanito, de las cuales fui muchas veces, y pasamos el segundo día en silencio para escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Yo no puedo decir que es Juan Carlos, que es Jeffer, el que está provocando que la Iglesia Unión Misionera se despierte. Es que alguien estuvo orando y de pronto pasa desapercibido o lo olvidamos. Pero le quiero decir, amado hermano, que si usted y yo queremos que esa oración de otros hace tantos siglos o años o décadas tenga un efecto en su vida, tiene que permitir que esa palabra del Señor, que está escrita en Romanos capítulo 8, verso 11, sea para usted. Yo no le voy a decir a usted que usted tiene que meterse en este río de avivamiento, que usted tiene que estar orando a las 3 de la mañana conmigo, o a las 4 o a las 5 con el grupo de intercesión. Yo solamente le quiero pedir, después de lo que usted escuche esta mañana, que le permita al Espíritu Santo vivificar su cuerpo mortal, porque es este cuerpo mortal lo que no quiere avivamiento. Este cuerpo mortal es el que quiere dormir. Este cuerpo mortal, por una dolencia, por alguna pereza, por cualquier cosa, se queda quieto. Y necesitamos que el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, que mora en nosotros, también vivifique
este cuerpo mortal. Y permítanme, amados, enfocarlo de esta manera hoy. Vamos a hablar de lo que puede pasar con una persona, con un ministerio, cuando no hay avivamiento. Y quiero que comencemos, por favor, en 1 Samuel 3, 1 al 2. Primera de Samuel capítulo 3, verso 1 al 2 dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Pero alguien léame la frase que sigue. Y la palabra de Jehová. Lean a los dos, que se escuchan muy bien esos hombres. A la 1, a las 2, a las 3, a ver los dos. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Qué era lo que estaba pasando durante el ministerio del sacerdote Elí? ¿Qué dice el texto? Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Dos cosas fundamentales para que haya avivamiento. Que la palabra, como el apóstol Pablo dice, more en abundancia en vosotros. ¿Y qué sigue diciendo el apóstol Pablo amor ahí? Cantando himnos, salmos, cánticos espirituales. El apóstol Pablo toma, estoy seguro, eso y dice: es que una manifestación evidente, externa, o sea, de lo interno hacia lo externo, de que hay avivamiento, es de que la palabra de Dios more en abundancia. ¿Saben, amados, que es muy triste? Que lo que mora en la iglesia no es la palabra de Dios, es lo que dice el estado de uno, es lo que dice un filósofo, es lo que dice el mundano, es lo que dice la gente de afuera. En los estados, en el Facebook, colocan cantidad de tonterías y la repiten, la reproducen, pero no se multiplica, no se reproduce la palabra de Dios. Las conversaciones de muchos cristianos, las conversaciones de mucha familia, no es palabra de Dios, porque no es lo que mora. Y si la palabra de Dios no mora en la abundancia, ¿cómo podemos permitirle al Espíritu que levantó a Jesús de los muertos que vivifique su cuerpo mortal? Porque su cuerpo mortal no quiere palabra de Dios, porque su cuerpo mortal no quiere oración, porque su cuerpo mortal no quiere iglesia, porque su cuerpo mortal no quiere ministerio, porque su carne no quiere que se active. Está lloviendo, qué pereza, qué frío. Sabanás nos venció. Hay que orar, qué pereza, no tengo ganas. Sabanás nos venció. Porque mientras que este cuerpo mortal esté sujeto a la carne, no habrá avivamiento. En los tiempos del profeta, el sacerdote Elí dice que escaseaba la visión y no había abundancia de palabra de Dios. Pero veamos otras cosas, amada iglesia. Mire, 1 Samuel 2, el verso 12, el verso 17. Las consecuencias o el resultado de que no hay palabra y de que la visión mengue. ¿Qué dice el verso 12? Y los hijos de Elí eran impíos, hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre. Bueno, solamente leamos el versículo 12 porque lo demás se desarrolla ahí. Miren acá, iglesia. Miren acá, iglesia. Cuando no hay avivamiento en un padre, sus hijos crecen impíos. Así el padre venga a la iglesia. ¿Me está oyendo, hermano? Cuando el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos no está vivificando su cuerpo mortal,
porque no hay palabra, porque no hay visión, sus hijos se van a perder. Y así sirvan al Señor, así vengan a la iglesia y volverán paganos. Los hijos de este profeta eran unos paganos y le estaban sirviendo al Señor. ¿Usted cómo le va a exigir a sus hijos que sirvan, que no peguen, que no tomen, que no fumen, que no trasnochen? Si en usted, si el Espíritu, el que levantó a Cristo los muertos, el poder de la resurrección no está actuando en usted, porque usted está embelesado, perdiendo tiempo y perdiendo tiempo mirando redes sociales, porque usted está embelesado, perdiendo tiempo y perdiendo tiempo leyendo y hablando a otros, comentando, no palabra de Dios. ¿Cómo va a haber visión de parte de Dios? Los hijos pagarán el precio de que usted no viva en avivamiento, sus hijos. Esperen que crezcan. Y no lo estoy maldiciendo, lo estoy profetizando. Es simplemente la consecuencia natural de que un padre no esté avivado, de que un ministro no esté avivado. Mire conmigo, hermanos, más todavía el versículo 17, alguien que lo lea. Y era pues, ¿qué dice el texto? Hermano, claro, duro para que lo escuchemos todo. Eso, Gabrielito, ayúdalo allá. Era pues. No, que lo lea el hermano, que lo lea el hermano. El pecado de los hombres, porque los hombres menospreciaron la profecía de Jehová. Gracias, hermano. Los hijos eran impíos, no conocían a Dios, menospreciaban las cosas del Señor. ¿A usted no le ha pasado, papá? Hablo de los papás cristianos, hablo de los veteranos de esta iglesia, que usted trajo a sus niños a la iglesia pequeños, que sus niños estuvieron en la escuela dominical, pero hablo para los padres jóvenes que están trayendo a sus niños a la escuela dominical, que están pasando por todas las clases de la escuela dominical, que salen de primario, luego intermedio, luego pasan por prejuveniles. Luego, ¿qué pasa con los niños? Se vuelven paganos, menosprecian las cosas de Dios. ¿De quién es la culpa, hermanos? Suya como padre, suya como ministro de Dios. Pero ¿saben por qué? Mire el versículo número 22 de ese capítulo 2. Alguien lo lea, por favor. 2:22. Pero allí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y como dormían con las mujeres que llegaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Pero Elí era muy qué. Elí era muy qué. Cuando los padres se hacen o nos hacemos viejos, ya podemos ordenar, obligar a los adolescentes y jóvenes a que hagan y no hagan. ¿Me están escuchando? Cuando usted está viejo, y no le estoy hablando tanto en el contexto en la edad cronológica, pero hablo de edad espiritual y también cronológica, está bien. El llamado que el Espíritu Santo me está haciendo, y hoy quiero ministrar a los viejos de esta iglesia. Hoy quiero orar por ellos, porque pareciera que los viejos, los más adultos, dejaron el avivamiento, dejaron el primer amor, como hablamos ahora 8 o ahora 15 días. Han perdido su primer amor, han caído. Y el mundo, la carne, Satanás, la pereza, el desánimo, el conformismo, las dolencias, porque son pensionados, porque ya no tienen, parece que ya por Dios, y parece que el mundo no les da oportunidades. Ahora hablaremos un poco de esto. Necesitan el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, para que ese cuerpo mortal, cansado, afligido, para algunos pensionado, para algunos otros ya esperando cuándo será que viene la pensión, y ya me siento cansado, tiene que ser vivificado para que se vuelva un viejo poderoso, un viejo lleno de la gloria de Dios, un adulto mayor o un hombre mayor lleno del poder del Espíritu Santo, porque el que levantó a Jesús de los muertos tiene el poder de coger ese cuerpo suyo cansado, debilitado, afligido, no sé, cansado delante de los años de la vida, y vivificarlo de nuevo. ¿Le dan la gloria a Dios o no? Miren, sigamos por favor, amados hermanos.
en este pasaje, hermanos. Miren el versículo 30 de ese capítulo 2. Dice la palabra del Señor: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Y el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán a la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos. Omnifines, ambos morirán un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y quiero que vayamos, por favor, al capítulo 4, verso 1 en adelante. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar batalla a los filisteos, y acampó junto a Ben-Ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales los hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido? Noten la pregunta, amados hermanos. ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra de tal forma que la tierra tembló. Miren acá, hermanos, un paréntesis. Diga conmigo: llegó el avivamiento de Israel. Pero le pongo comillas a esa frase. ¿Saben por qué? Porque para Israel, si el arca del pacto está con ellos, ¿qué hay? ¿Qué hay? La presencia misma de Dios, la manifestación de la gloria de Dios, el poder invencible de Dios. Si el arca de Dios está en medio de su ejército, ellos se hacen invencibles. Es lo que estamos cantando ahora, las hermanas, ¿sabes que sí? Invencible. Él ha resucitado. Pero salimos de la iglesia y ese invencible, Él ha resucitado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó al invencible? Se quedó una canción simplemente, porque a muchos no nos queda el poder de la resurrección solamente en palabras. Ahora miremos aplicado en el texto lo que les estoy diciendo. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido vosotros. Sed hombres y pelead. Paréntesis.
¿Qué efecto provocó que el arca hubiese llegado al campo de batalla en medio de los enemigos? ¿Qué efecto provocó? ¿Aló? Ya leímos. Miedo, temblor. ¡Guau! ¡Ay, ayúdanos! Comenzaron a asustarse todos. Porque esos son los dioses, decían ellos, que pelearon por ellos en Egipto. Y es cierto que el diablo tiene que temblar cuando usted está en ayunamiento. ¿Me está escuchando? El diablo tiene que temblar. El diablo tiene que asustarse. Sus enemigos tienen que estar asustados cuando un hombre o una mujer está en ayunamiento. Miren el versículo 10. Pelearon pues los filisteos e Israel. Fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de aquel de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y el hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Y Elí era de edad, ¿de cuántos años? 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha grande mortandad del pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, él cayó hacia atrás. Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre muy viejo y pesado, y había juzgado a Israel ¿cuánto tiempo? 40 años. Entonces, ¿desde qué edad comenzó Elí a juzgar a Israel? ¿Saben a qué edad? A mi edad, a los 58 años. Y gobernó y juzgó a Israel, y fue el sumo sacerdote, y fue la autoridad espiritual de Israel por 40 años. Pero pareciera que esos 40 años, o no sé, por lo menos eran parte de esos 40 años, fueron para Elí un ministerio sin vida, sin poder, sin el Espíritu de Dios. Porque toda Israel entró en decadencia moral y espiritual. Porque Israel comenzó a hacer presa a los enemigos. Porque el ministerio para el cual estaba colocado el sacerdote Elí no fue influyente como debía ser. Aparte de eso, Dios le había dado a Elí una promesa que perpetuamente de sus lomos saldrían sacerdotes para gobernar a Israel, para juzgar a Israel. Pero nos damos cuenta por la debilidad espiritual de Elí, porque el avivamiento no sé cuánto tiempo le duró a Elí. Escuchen esto, amados hermanos, yo no sé si le va a cansar lo que voy a decir o de pronto le va a desagradar. Espero que le desagrade. Usted puede cansarse e incomodarse que yo le hable tanto de avivamiento, y espero que se incomode. Pero llegará un día
que si usted no permite que el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos le vivifique a usted, ese cuerpo mortal suyo seguirá degenerándose. No hablo tanto de la parte física, hablo de su parte espiritual, y la parte física se suma a la parte espiritual. Seguirá deteriorándose física y espiritualmente, y seguirá deteriorándose a tal punto que usted pierde todo tipo de sensibilidad por las cosas de Dios. Usted escucha de verdad de unas para mí, eso ya el pastor con el mismo cuento, ya estoy cansado del mismo cuento, pero en usted no está pasando nada, y tarde que temprano sus hijos van a pagar que usted no está en aislamiento y que usted no le crea al Señor. Porque eso fue lo que vivió Elí, amados hermanos. Sus hijos estaban en el templo, fueron criados en el templo, sirviendo al Señor, pero se volvieron paganos, estaban apagados, no conocían de hijos, no conocían, estaban sirviendo al Señor, pero no conocían al Señor. ¿Quién es el responsable de que los hijos conozcan a Dios? ¿El pastor? Traemos los niños a la iglesia para que los maestros enseñen a los niños. Traemos los niños al pastor. Pastor, ore por mi niño que es muy rebelde. Traemos los hijos a los líderes. Veas que este muchacho no quiere obedecer. No es el pastor, no es el líder, es el papá que tiene que estar en avivamiento para enseñar el camino, para guiar a sus hijos, para avivarlos, para inspirarlos, para motivarlos, para meterlos en avivamiento, para enseñarles a creer en Dios, para enseñarles a conocer a Dios. Y cuando ese papá esté viejo y pesado, esos hijos van a seguir el avivamiento. ¿Está escuchando, amados? ¿Usted sabe de qué le estoy hablando? Algunos tienen hijos pequeños y puede que se jacten porque están aquí tocando, porque están haciendo cosas. Pero espere qué va a pasar mañana si usted como papá no despierta, si permite que lo que le pasó a Elí, o más bien permite que eso que Elí dejó de ser, también deje de ser en usted. 58 años, a la edad de 58 años comenzó Elí el ministerio. Y para mí es profético, esto me lo reveló el Señor en el Chocó, de rodillas. Tienes 58 años y te he llamado a provocar un avivamiento. Eso en el Chocó fue glorioso, hermanos. No se alcanza a imaginar la presencia, la gloria de Dios, cómo descendió en esa gente que vive en tantas partes, hermanos. Les hablé sobre avivamiento y les dije: cada uno de ustedes tiene que llevar esto para su corregimiento, para su vereda, para su iglesia, para su ciudad. Provóquenlo. No importa quién les dice hoy, si usted de pronto este pastor se apaga en avivamiento, pero usted lo creyó y usted es avivado, el Espíritu lo tomó a usted para que lo continúe en su región y mañana se levanta un movimiento mayor. ¡Qué bendición! Que usted lo creyó y provocó un avivamiento en su región, en su iglesia. ¿Me está escuchando, hermano? 40 años, a los 58 años. Yo pregunto, ¿qué espera un hombre a los 58 años? Los que han trabajado 20, 30 años o 20 y tantos años, ¿qué esperan? Allá la pensión. Ya me faltan, uno que hace una cuenta, ya me quedan cuántas semanas, me quedan cuántos años. Si me preguntan a mí, perdón, me faltan 4 años para ser pensionado. ¿Y qué es lo que esperan para ser pensionado? Ya descansar, quedarse quieto, morirse en vida. Y el Señor me está hablando que son los hombres adultos los que tienen que ser despertados, los que tienen que permitir que el avivamiento como fuego consumidor se meta en ellos, los que sean avivados, iglesia, varones adultos. ¿Usted cree que porque ya está pensionado, ya usted déjese morir, venga al culto y no haga nada? ¿Usted cree que porque tiene 58 años como yo, solamente espere la pensioncita, entregue la iglesia o entregue el trabajo y ya póngase a hacer cualquier cosita? No. Dios me está llamando en esta edad a provocar un movimiento poderoso de avivamiento, de encender el fuego en muchos hombres que el mundo, el diablo, la ley, su propia familia, la iglesia les ha dicho: no tienen nada que hacer, no pueden, no hay oportunidad.
Por el contrario, esos son los hombres de la hora undécima. ¿Le dije qué? ¿Seguro dije estas palabras? Carambas, me enganté. Pero permítanme terminar este primer elemento. ¿Qué le pasó a Eli? Murió. Y se apagó la lámpara de Israel con él en ese tiempo. ¿Qué le pasó a los que debían continuar el avivamiento? Murieron, porque no tenían conocimiento de Dios, eran paganos. Así le sirvieron al Señor. No todo el que está aquí sentado es un hijo de Dios. No todo el que está sirviendo aquí es un hijo de Dios verdadero. No todo el que predica con el poder del Espíritu Santo. No todo el que dice Señor es verdaderamente un hijo de Dios. Porque hay muchos que solo somos pura religiosidad. Hay muchos que oran y oran muy bonitos. Hay muchos que predican muy bonito. Pero sus vidas no reflejan el poder de Dios. Y solamente esperan o que se mueran, que Dios los llame o que Cristo venga. Porque no está pasando nada a su alrededor. Y ven cómo su casa se deteriora y cada vez más para atrás. ¿Me están escuchando, iglesia? Sus hijos murieron. Y lo más terrible, lo más doloroso, el arca de Dios, la razón por la cual la trajeron de Silo, donde estaba el templo, que era el lugar donde se iba a orar, porque allá estaba el avivamiento, estaba el arca, la trajeron al lugar de guerra y todo el mundo asustado. Ahora sí, los enemigos, esta gente trajo el arca, esta gente nos va a destruir. ¿Qué va? Los paganos hicieron mal a los que supuestamente son los buenos. Y aún la marca del Señor fue robada. Y la esposa de Fitness, que estaba esperando un bebé, se le adelantó el bebé y colocó como nombre a ese hijo Icabod. El arca de Dios, la gloria de Dios ha sido traspasada, ha sido robada. Perdónenme, amados, hay muchas familias que viven así, sin arca, sin poder, sin gloria. Así es. Así es. Pero hay esperanza. Terminemos. Vayan conmigo, por favor, a Mateo 20. Pues regresamos ahora. Ahora regresamos, hermanos, a esta parte. Mateo capítulo 20. Encontramos la historia de un padre de familia que está en cosecha. Diga conmigo cosecha. Diga conmigo cosecha. Cuando usted está en el Espíritu, cuando el Espíritu del Señor que levantó a Jesús de los muertos, cuando el poder de la resurrección operó por el Espíritu y despertó a Jesús de los muertos y comienza a mover su cuerpo mortal, a despertarlo, usted comienza a ver cosecha. Esta mañana el devocional Intercesores Mario trae una palabra que me bendijo. Quiero que predique el martes, Mario, esa palabra poderosa, esa reflexión. Cuando el Espíritu está vivificando este cuerpo mortal, yo puedo ver lo que otros no ven. Y el hermano preguntaba, ¿qué ve y qué ve? ¿Dijiste así? ¿Toda la pregunta, Mario? Y yo digo, ¿qué veo? Yo digo lo que estoy viendo. Yo estoy viendo avivamiento. Eso es lo que yo estoy viendo. Yo no puedo ver otra cosa. Si el Espíritu, el que levantó a Jesús de los muertos, mora en mí, yo no veo otra cosa. Si el Espíritu, el que levantó a Jesús de los muertos y que mora en mí, está vivificando este cuerpo mortal, yo no puedo ver otra cosa. Yo veo avivamiento, yo veo cosecha. Si usted no puede ver eso, hermanos, entonces un cuerpo mortal está más que muerto, o el Espíritu no está en usted, o algo está pasando. Y nos llegó un texto en Marcos 10 del hombre Bartimeo. Bartimeo veía antes de ver. Wow, eso nunca lo había visto yo. Bartimeo veía antes de ver. Nunca había visto ese texto de esa percepción.
Vengan el mar, no se lo pierdan, va a ser glorioso. Yo sé que sí, hermanos. El padre de familia va a la plaza a diferentes horas del día y contrata a personas, pero la característica de todos ellos, ¿cuál es? Están desocupados. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Digan conmigo, desocupados. ¿Están qué? Desocupados. Y los lleva a su finca y negocia con ellos el pago para que vayan a la finca a recoger la cosecha. Amados, escúchenme, yo estoy viendo una tremenda cosecha. ¿Qué hacen desocupados? El Señor está llamando a la iglesia de este tiempo. La mies es mucha. ¿Qué hacen desocupados? Por eso es que los obreros son tan pocos. Y por eso los que oran para que haya más obreros son cada vez menos. Pero esta iglesia está despertando a orar por obreros a las 5 de la mañana los martes y los jueves. Les felicito. Pero también necesitamos sumarnos a esos obreros que el Señor está reclamando hoy para esa gran cosecha. El Señor de familia está en cosecha y se va a la plaza a buscar hombres. ¿Y cómo los encuentra? Desocupados. Y los lleva unos. Luego va a otra hora. No, la cosecha es muy grande. Esto no alcanza. Voy por más. Es como si viniera por estos y no alcanzan porque hay mucha cosecha, y luego por los de esta fila no alcanzan, y en diferentes horas del día el Señor de familia, el Padre, va por más obreros. ¿Y a la hora cuál? 1:10. ¿Saben qué hora es esa? Para usted y para mí, 5 de la tarde. Cerca, entonces yo le puse que era para las 4:30 de la tarde. Cerca de la hora 1:10 dice, no, me hacen falta muchos. ¿Y saben quiénes quedaban en el parque? No, los viejitos. Aristides, Gabriel, Henry, Misael, gente de 50 y 55 años hacia arriba, Bernardo, puros viejitos, Delio, Juan Carlos, Gustavo, Luis Eduardo, ya tiene 50, pongámoslo ahí. Juan Emilio, mi hermano, ¿recuerdan el nombre ahí atrás, adelante de ellos? Emilio, Olmer, hermanos, puros viejitos. Hermanos, puros viejitos. ¿Saben por qué eran los viejitos? El Señor del Padre de familia, de la cosecha, ya no había más gente, ya todos los jóvenes que tienen vigor, la fuerza, que tienen la fortaleza física, los que aguantan, los que son duros para caminar, ya todos estaban contratados, todos estaban recogiendo la cosecha, pero ni aún se alcanzaba. Diga conmigo, el Señor nos necesita a todos. Ah, pues también mujeres, hermana Oliva, hermana Olivia, hermana Rolly, hermana María, pero si hay algunas mujeres aquí, hermana Nubia, hermana Marlene, la mamá de Mónica, perdón que no le diga el nombre propio, el esposo del papá de Mónica, la hermana Marlene, la pastora Claudia, la pastora ya, hermana Marta, las viejitas, pero queridas, ¿cierto, hermanos? Están desocupadas. ¿Y saben por qué están desocupados? ¿Qué hacen ahí desocupados? Le dice el Señor de la familia. Es que nadie nos contrata. ¿Por qué nadie nos contrata? Porque es que nos ven viejos. Porque es que ya no tienen fuerzas. Porque es que ya no rinden. Porque es que ya te esperan que donde se sientan se quedan dormidos. Se me viene por allá un amigo. Y roncan y todo. Algunos se postan a orar y caen
noqueados. Así es la característica de los viejos. Yo me pongo a ver televisión y quedo full. Mejor dicho, mi mejor medicina para dormirme es ponerme a ver televisión en las tardes. Noqueado quedo dormido. ¿Ah? Yo me duermo en las películas o las peleas, ya ni las peleas me estoy disfrutando. No, pero estoy madrugando mucho y me hace falta sueño. Pero ya el cuerpo no responde igual. Amados, viejitos, mírenme. Ya este cuerpo no responde igual, ¿cierto, Gabrielito? Uno a Gabrielito por la calle así como estirando, haciendo así, Gabrielito por estirándose, por dando manelito. Nos toca y nos toca también hacer estiramientos porque ya no es igual. Sí, ustedes qué hacen desocupados, es que nadie nos contrata. Esa es la característica de los hombres adultos de este tiempo. Porque solamente hay trabajo para los jóvenes, oportunidad para los jóvenes, no para los viejos. Ya no hay oportunidad ni para barrer una calle porque es el que requiere una profesión, un título universitario y tener fuerzas. Pero este padre de familia ve que esos viejos a los que nadie quiere contratar tienen algo que dar y los contrata por una hora. Viejos, vienen acá, una hora. Y por eso les llama la hora 11, el último tiempo del día. El último tiempo del día para un judío en su calendario, en su horario, es de 5 a 6 de la tarde. Para usted y para mí, el día no termina a las 6 de la tarde, termina cuando usted se acuesta. Para un judío, el día literalmente terminó a la hora 11. Y a las 6 de la tarde, de 6 a 7, es la primera hora del día siguiente. Estamos en otro día. En otras palabras, ¿qué les quiero qué les quiero decir, amados varones? Los que se sienten inadaptados, desocupados, sin utilidad. Los que piensan que porque ya tienen 55, 60, 70, ya nadie los va a ver. No, Dios tiene su mirada puesta en ustedes. Dios está viendo que aunque no puedan laborar al ritmo de uno de 30 o de 20 o de 40, tienes memoria, tienes recuerdos, tienes experiencia. Y un hombre de 50, de 60, de 70, con ese espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, vivificando ese cuerpo mortal y lo llena de vitalidad, es un hombre que no importa la edad que tenga, se convierte en un poderoso instrumento, en una gran inspiración, en una gran motivación, primero para su propia familia, pero segundo, para líderes más jóvenes. De tal forma que en esa hora 11 Dios le permite despertar y convertirse en un hombre de avivamiento. Otros jóvenes, su propia familia, sus hijos, sus discípulos, líderes jóvenes de la iglesia se sentirán motivados, desafiados a verlo, a seguirlo a usted. Y usted se murió mañana, pero quedó el efecto, el avivamiento de un hombre de la hora 11 que afectó una generación, y no se murió ese hombre y no afectó a nadie. Si Gabriel se muere, ¿quién va a seguir el avivamiento? Si Luis se muere, si Aristides se muere, si Juan Carlos se muere, ¿quién va a seguir con este ímpetu? Pero si usted no tiene el ímpetu ahora, que está viejo, y no permite que el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos le resucite, vivifique su cuerpo mortal, ese cuerpo cansado, ese cuerpo con dolencias, ese cuerpo debilitado, ese cuerpo que ya parece que no puede o quiere hacer nada, si no permite que ese Espíritu venga a usted y lo vivifique, ¿qué podrá esperar de los que vienen detrás de usted? Generaciones que no conocen a Dios. Y el Espíritu Santo me habló allá en el Chocó. Yo no me quiero morir, yo no me quiero pensionar. Esto para mí está claro. Mi pensión no es cuando cumpla 1200 o 1300 semanas. Mi pensión es cuando me llaman. Y yo le digo al Señor, permíteme siquiera 20 años. Escuchen mi iglesia. Señor, permíteme 20 años de avivamiento. Señor, permíteme crear un movimiento en estos 20 años. Si Elí comenzó a ministrar a los 58 años, yo tengo 58, Señor.
Elí ministró hasta los 90, murió a los 90 ciego, pesado y sin visión, sin palabras, sin avivamiento. Yo no quiero que eso pase en mi vida. Yo no quiero que pase en su vida, amado hermano. Y quiero pedir que todos los hombres adultos de 50 hacia arriba vengan acá, por favor. Voy a orar por ellos. Tengo una palabra de Dios poderosa para ustedes.